Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento del día en que estén viendo esto, ojalá estén siendo muy felices. Hoy el vuelo del tigre más que especial porque nos calzamos la 10. Este es el programa La Aventura, nuestro viaje número 10 que estamos haciendo acá en la preciosa Radio Cantilo y desde el canal de YouTube de la hermosa Sibila Producciones. Tenemos un programa especialísimo, increíble. Todavía no sé cómo lo logramos, seguramente gracias a Vane y a que los dioses se alinearon para que todo esto esté funcionando. Dos nombres te tiro que son los que van a estar acompañándonos. Uno es el gran Pablo Dacal, músico, escritor, cantor popular, un grande de la música. Ya hace muchos años que está embelleciendo el rock argentino con su arte, el rock y la música en general. Y tiene una faceta que también nos interesa explorar, que es la de publicar algunos libros. Tenemos los 3 libros de él que sacó. Ya nos vamos a meter en profundidad a hablar con él de eso, pero nos interesa esos animales anfibios que van de la música a la literatura y también de la escritura hacia la música. Y el segundo nombre que hoy va a engalanar el vuelo del tigre es el señor Flavio Cianciarulo, bajista, compositor de los fabulosos Cadillac, una bandita que ya colonizó todo el territorio de habla hispana hace muchos años. Pero señor Flavio tiene también una carrera como escritor, no solamente de canciones, sino también de libros. Muchos de ellos han salido por Piloto de Tormenta. Tiene novelas, tiene cuentos, tiene diario de viajes, tiene una memoir. Todo eso vamos a estar charlándolo con él vía Meet. No sé en qué parte del planeta estará, pero vamos a entrevistarlos para ver cómo es que un escritor del tamaño, la magnitud y la fama de Flavio Cianciarulo tiene tiempo todavía aún así para escribir libros, ¿eh? Así que ese cruce que vamos a hacer hoy entre Pablo Dacal y Flavio Cianciarulo, entre la música y la literatura, va a ser los copilotos de este viaje que vamos a emprender en el número 10 del vuelo del tigre. Pero siempre empezamos con alguna recomendación para que puedan comprar libros, para que puedan sumergirse en ese universo de la literatura, metiéndose también, nunca abandonando la música. Y hoy tenemos una biografía para recomendar, excelente, maravillosa, que la escribieron dos grosos totales. Uno es Diego Fischerman y el otro es Abel Gilbert, y escribieron una biografía, creo que es la mejor. La tiro a la mesa de trabajo, me la juego con esto. Creo que es la mejor biografía de Piazzolla, El malentendido. Se publicó ya hace unos años y ahora volvió a las mesas de novedades de las librerías. ¿Por qué es la mejor biografía? Tiene varias cuestiones que podemos tirar para decir y sostener lo que estamos planteando. Una es, está muy bien escrita. Es muy difícil abordar una obra compleja, una vida también que estuvo llena de mudanzas, de trascendencias, de conflictos, de tensiones, como la de Piazzolla. Y Gilbert y Fischerman la abordan de una manera muy minuciosa, muy analítica, pero también muy libre, ¿no? La segunda cuestión, funden vida y obra, tratar de entender cómo la vida de Piazzolla se metió en su música y cómo su música también explica mucho de lo que somos los argentinos, las argentinas. Y en ese sentido, ahí va la tercera justificación, hace un gran análisis de época, de en dónde se inscribe Piazzolla para llegar finalmente a ser lo que fue, ¿no? Uno de los grandes músicos argentinos, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera recomendación que nos va a servir para introducirnos también en el universo del señor Flavio, porque él, claro, es fanático de Piazzolla y también incluso le puso a uno de sus hijos el nombre Astor. Así que esta es la primera recomendación del 10º vuelo del tigre. Lean a Piazzolla, escuchen a Piazzolla. Esta biografía que tenemos lo va a meter mucho más en ese universo rico, frondoso y creo que grandísimamente argentino como es el de Piazzolla. Seguimos en el vuelo del tigre. Seguimos en el vuelo del tigre, estamos en el programa número 10 y en esta primera parte del programa estamos yendo de la literatura hacia la música, pero en este caso particular tenemos estos animales anfibios que nos gustan, estos artistas
que van metiendo su olla en todos los guisos que pueden. Y es un artista que admiramos mucho. Estamos hablando del señor Flavio. ¿Cómo le va, maestro? Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Un placer, un honor y una alegría charlar contigo y con ustedes. Qué lindo. Mi nombre es Walter Lejano y decíamos que estamos acá con el señor Flavio y quiero dar una de las descripciones que él hace de sí mismo. Dice: soy el trayo escritor antipoeta, new wave, rocker, pop, hispanoparlante. Quería empezar por ahí, señor Flavio. ¿Cómo empieza su relación con la escritura y esta definición que me encantó? Bueno, gracias. La definición es, tal vez no es tal, es una descripción, si se quiere, con el permiso de poder jugar con la palabra, ¿no? Un poco así, con algo de albur, si se quiere, pero tampoco llega a ser una broma. Es simplemente una forma simpática de describirse jugando con la palabra. Claro, claro. Bueno, yo quería dar los títulos de los libros que me llegaron. Si me falta alguno, por favor, decímelo. Desde acá... Sí, desde acá recomendamos a Piloto de Tormenta como una editorial increíble que tiene un catálogo precioso. Tenemos Surfer Calavera, ¿no? Los cuentitos, las leyendas, el terror, la fantasía. Tenemos el León del Ritmo, un diario de gira. También tenemos, después te quiero preguntar por el titulazo La máquina de matar pájaros, ¿no? Gran título. También tenemos Música siniestra para estas Navidades, y quizá uno de los que más me interesó, Silver Tape, Catarsis Surfer Calavera de un sonidero antipoeta. Esto es lo que me llegó a mí. ¿Tenemos más libros? Porque acá ya mismo tenemos una obra grande, Flavio. Bien, gracias. Empecé con uno que no mencionaste porque no salió, porque bien no mencionaste porque está medio perdido en el éter del underground del editorial, de los editoriales. No, fue el único que no publiqué con Pilotos de Tormenta, que vos hiciste una excelente mención oportuna porque es un sello exquisito, realmente hermoso. Coincido y me encanta ser parte de y me enorgullece. Sé que tú también eres parte y buenísimo. Y yo en realidad el primer libro, bueno, como te decía, estuvo fuera de Piloto y se llama Rock and Roll, Canciones sin Música. Fue el primer libro donde me animé y me lancé de un arrebato de caradurismo total hacia la escritura. Y pensando en estos libros, porque la verdad que me gustaría tirarlos sobre la mesa de trabajo, son de distintos géneros todos, si bien hay una pluma que lo une, un deseo, una fibra, una tinta tuya, Flavio, que está buenísima. Me preguntaba cómo vas relacionándote con el nacimiento de los libros y los géneros. ¿Lo sabés desde el comienzo? ¿Lo vas encontrando en el camino? ¿Te late y seguís eso y después cada una decidirá el género? Bien. Me encanta la pregunta porque me permite y sacía la ansiedad de poder contestar lo que quiero contestar. Viste, cuando te hacen una pregunta que tenés ganas de contestarla porque a mí, yo me considero, o sea, vos bien dijiste que son libros de diversos estilos los que llegaron a tus manos, pero básicamente yo creo que yo me considero un escritor de terror ficción, terror. Yo digo que soy otra de mis formas así de autodefinirme o de describirme, más que definiciones son descripciones. Yo siempre digo que soy un escritor de ficción, rock, terror, clase B. ¿Por qué clase B? Porque es un poco jugar con la palabra, también porque soy un amante del cine B, de terror, que es una gran influencia en mi escritura. Yo creo que a mí me da la sensación que mis otros libros, tanto digamos textos, Silver Tape o un diario, son ¿cómo se dice? Son unos libros que están extraordinariamente fuera de lo que a mí me gusta. Es como te digo, ser un escritor de terror. Claro.
Por eso creo que Surfer Calavera, música orquestra para estas Navidades, Máquina de Matar Pájaros me define más y es lo que yo siento que hoy quiero ser. Claro. En ese sentido, ¿sabes qué me preguntaba también? Porque los libros se disfrutan muchísimo. ¿Qué tomás de la escritura de canciones? Bueno, no sé si hace falta decir cuáles son las canciones que escribiste, porque ya están, ni siquiera en nuestro corazón, ya están en nuestra sangre, Flavio. Lo que vos hiciste con los Cádiz ya está dentro de nuestro ADN. ¿Qué tomás de tu sapiencia, de tu inteligencia para escribir canciones y sensibilidad, por supuesto, cuando abordás la escritura de un libro? ¿Qué cosas tomás de ahí, pero qué cosas nuevas también qué herramientas vas poniendo en funcionamiento que quizás no están en el escritor de canciones? Bien, bien. Yo siempre siento que no solo mis canciones, las canciones de cualquier músico que sea autor-compositor, pueden ser poesías, las canciones pueden ser abstracción metafórica, filopoética, pueden ser cuentos, pueden ser cuestiones testimoniales, arrebatos testimoniales, sociales, todo puede ser en la canción. Solo que es un formato más abreviado y acotado por el límite del fraseo, ¿no? De la frase. Claro, sí. Un texto, un cuento, una narración, una antología tal vez tiene... Un cuento tiene... Eso es por definición un poco más extenso. Yo construí un puente entre lo que son mis canciones y mis cuentos, que es justamente el libro que vos nombrás, que es Surfer Calavera, que es un libro de cuentos. En realidad es Surfer Calavera y otros cuentos de misterio, donde ahí donde construyo un puente entre la canción y el cuento y la narrativa, ¿no? Sí. Tomo mi canción y entiendo que la canción ya es un cuento en sí mismo. Total. Porque vos fíjate que Surfer Calavera, la canción que escribí para los Cadillacs en aquel disco Fabulosos Calaveras, es un mini cuentito. Dice: en el mar, con una arena, tercer día de tormenta, rompen altas olas asesinas, noche de los muertos, el mar ríe con dientes. Es cuando surge el Surfer Calavera. Bueno, así continúa, no te la voy a terminar. Pero bueno, eso a mí me disparó y me dio el pie como para, bueno, ok, voy a escribir el cuento del Surfer Calavera y voy a extender y voy a detallar lo que está explícito e implícito en la canción. Claro. Y me preguntaba también qué te aporta pensando en siendo un músico exitoso o que por lo menos construye eso que muchas veces los músicos buscan, ¿no? Visibilidad, popularidad y también permanecer en el tiempo y estar en el inconsciente colectivo de un pueblo. ¿Qué te aporta la escritura? Digo, estos libros que fuimos nombrando es una parte tuya a la cual cualquiera se puede acceder y ojalá que mucha más gente lo haga. ¿Qué te aporta la escritura a vos de un libro? ¿Por qué necesitas la escritura de este modo? Y ahora nos vamos a meter con algunos de los contenidos de los libros, pero ¿qué es lo que te lleva a vos a ese lugar de intimidad? Me preguntaba incluso filosóficamente, ¿será la búsqueda del ser que está construyendo acá Flavio? Pero no sé, lo tiro como pregunta, maestro. Pareciera que la respuesta está dentro de tu pregunta, ¿no? Interesante. Trato de recoger algunas cosas que mencionaste en la pregunta y son importantes. Y sí, hay una necesidad muy placentera, pues, no le busco mucho la vuelta, ¿no? y contesto más espontáneamente. Hay una supongo que siempre hay una búsqueda. Acá uno hace algo, sea enorme, pequeño, no importa, siempre está buscando algo o espiritualmente o materialmente o lo que sea. En tal caso, esto que es vinculado al arte, evidentemente algo me devuelve vinculado a una necesidad actual que me hace bien, me gusta, no lo siento un trabajo extremadamente sacrificado, encontrar los huecos, ¿no?, para escribir,
las horas, los tiempos que siempre hay, siempre están. Y ya se han constituido estos tiempos y estos huecos, estos espacios en la vida donde puedo escribir, se me han convertido en eso, una necesidad muy placentera, en principio, llegando a la concreción, después donde uno dice, bueno, a ver, ya está, terminé, que es muy, muy, muy subjetivo, ¿no? Y después, bueno, cuando ya va el corrector, porque soy una bestia ignorante que escribe con lo poco que puede, o desde el punk rock, si se quiere, si se me permite la expresión, o sea, con esto que quiero decir, el rigor académico, ¿no? Entonces, bueno, faltan herramientas, pero bueno, voy para adelante, con el corazón, con lo que puedo, con lo que siento, y después, bueno, cuando va el corrector y no empieza ese rapport, ese trabajo de mejorar sin sacrificarme nada demasiado, y después ver la concreción, el papel, esa cosa táctil, ¿no? el olfato. Nunca pude leer, bueno, ya tuvimos inconvenientes digitales con esta, no, al principio menos, siempre dicen mis amigos, nunca pude leer digital nada. Cuando me pasan un PDF, viste, no, pero tal libro no lo puedo conseguir por ningún lado. Bueno, toma, te mando el PDF, no leo ni una página, no puedo. Claro. Todo tiene que ser con papel o nada, viste, sí. Porque yo no, pero soy negado con eso. Y ¿sabes qué? Pensaba también que en varios, digo, dentro de los libros va circulando un montón de data. Ya, recién decías tu amor por el cine clase B, pero también hay un montón de data de nombres de bandas, sensaciones, hay todo un universo que vos nos transmitís. Me preguntaba cómo sos como lector. Recién decías que te gusta todavía old school, el físico, necesitas el papel, el olor, las tapas. ¿Cómo fuiste como lector? ¿Cómo sos como lector? ¿Hay nombres sobre los cuales volvés? ¿Libros que te acompañan hace mucho tiempo? Contanos algunos de los rituales del señor Flavio como lector. Bien. De muy chico provengo de una familia de clase media que mi abuela, por ejemplo, que italiana pero criada en Argentina, o sea, una italiana que dejó muy pronto de ser italiana para convertirse en tano argenta, de una familia así de trabajadores, tanos cascotes que vinieron a trabajar. Y mi abuela, por ejemplo, a los 6 años largó el colegio, para que te des una idea, ella me contaba. Claro. Y era una señora sumamente instruida y culta, pero no con este cliché así de lo finoli por lo finoli, claro, era sí. Culta. Mi abuela, yo la recuerdo escuchando Radio Nacional, música clásica, me decía, ¿ves? Este es Chopin, tal cosa, y leyendo, ¿viste? Leyendo, o sea, se había, concretamente, en pocas palabras, se había autocultivado de una manera, y ese amor por los libros que no a sus nietos y a su hija, mi vieja, no se los había inculcado de manera rigurosa, ¿no? Y de tenés que leer, es obligación, sino al contrario, te convidaba y te invitaba y te tentaba. Claro. Medio que te olía por donde venías, viste, medio que insisto, te escaneaba en cierto modo por donde vos venías, sí. Donde venía tu gusto, te decía, a vos me parece que te va a gustar tal cosa, pum, y daba en la tecla. Bueno, de esa manera provengo de una familia donde una abuela, o sea, la madre de mi vieja, se cultivó, te digo, no había ni terminado el primer grado de la escuela primaria y sin embargo era una persona sumamente culta, o sea, autocultivó. Ese fue como un poco el ejemplo de la familia. Mi vieja era igual, mi vieja me traía libros también, sabía que me gustaba esto, lo otro, siempre daba la tecla. Mirá, te compré Edgar Allan Poe, pero las poesías, ¿viste? Obviamente los cuentos ya los había leído hace un montón. Bueno, concretamente siempre leí. No sé si mucho o poco. ¿Cuál es la vara donde, a ver, uno leo más que los que no leen claramente y tal vez leo menos que los que leen demasiado? Pero leo siempre. Siempre estoy con 3 o 4 libros encima y es como una especie de placer y vicio, y cuando me cuelgo y no tengo un libro, enseguida digo, ay, viste, es raro igual, no me pasa mucho porque siempre tengo un libro encima. Cuando estoy volando de gira en aviones, nunca, es raro que ya escuche música, no tengo ni siquiera headphones, estoy leyendo. Podría leer y escuchar, pero ya ni escucho música, que veo que muchos de mis compañeros tienen buenos auriculares, buenos parlantes y escuchan plataformas. Bueno, yo no, la verdad que no le doy tanta bola ya a eso. De que en casa escucho música, sí, pero
y me gusta, me encanta escuchar música, obviamente. Soy tan escucha y fan de la música como soy músico al mismo tiempo, pero ya no escucho tanto, sino, viste, leer sí, leer siempre. Siempre ando con 3, 4 libros encima que estoy terminando. Claro. Notita al pie, me encanta que siempre estás, y esto es algo que yo lo veía en vos y después cuando me metí en tus libros, lo disfruté mucho de esto, amor por la verdadera música, el punk, el under, que hay algo ahí que lo agitás, lo avivás, y la verdad que yo como lector, ya obviamente fan de los Cadillac, como lector ahora lo volví a agradecer. Cierro notita al pie. Te quería preguntar ahora por tus hábitos como escritor. Digo, viste que está siempre es toda esa mitología alrededor de los que escriben, pero ¿cómo es un músico de rock que también escribe? O ahora ya que tenemos todos estos títulos, podríamos decir, un escritor que toca el bajo cada tanto, no sé. Pero tus hábitos como escritor, señor Flavio, ¿qué nos puedes contar un poquito de esa cocina? Bien, bien. Bueno, es un hábito que, como charlamos hace unas preguntas atrás, primero que nada se constituyó como una necesidad / placer. Llegó a mí, no lo vi venir, pero llegó. Y después mis hábitos son muy poco convencionales porque carezco, como te dije antes, de conocimiento académico. No tengo recursos, no tengo herramientas más que mi propia espontaneidad. Y voy a citar una frase de Simon Reynolds, que es un gran crítico de música, Sí. de la New Musical Express, que escribe muy bien. Más allá de lo que escribe, es cómo lo escribe. Es un gran crítico de la New Musical Express. Tiene un libro muy interesante que se llama Post-Punk. Tiene otros, obviamente, varios. Tiene Retromanía, como por qué tenemos que volver siempre a lo retro, tal vez por falta de algo nuevo. Bueno, no importa. Pero la cuestión es que el libro Post-Punk, ahí voy a citar una frase que a él se ve que le toca, si bien él obviamente puede como periodista de música, que escribe muy bien, te diría que son ensayos filosóficos, cómo lo hace, no sobre qué dice, sino cómo lo hace y cómo escribe. Son ensayos filosóficos, él escribe en ese nivel de prosa, pero se ve que el post-punk, si bien él tiene que ser neutral, ¿no?, ante toda la música y puede, digamos, hablar de lo que sea, el post-punk se ve que su lado es su debilidad, no es su gusto. Conoce el paño, lo escribe genialmente, y él dice la ineptitud como forma de arte, ¿no?, que constituyó un poco esta movida que se llamó post-punk, que no es más que el punk ya dejando de ser esa cosa de garage rudimentaria y hermosa que planteaban los Ramones antes, los Pistols, que es hermosa y genial. El post-punk empieza a ser como un poco la apertura de eso, pero de ese lugar. A ver, por ejemplo, el post-punk se abre el juego a... Las bandas de post-punk dicen, bueno, nos gusta el funk de Chic, por ejemplo, o de Kool and the Gang, pero somos punk y somos darks, y lo vamos a tocar así. Nos gusta el free jazz, pero bueno, no somos músicos de jazz porque no estamos instruidos. Tocamos poco, no sabemos tocar, no nos interesa tocar bien, vamos a tocar así. La ineptitud como forma de arte. Esta Claro. frase que tomo de Simon Reynolds, que un poco así él describe al post-punk, es un poco mi forma de escribir. La ineptitud como forma de arte, pero como forma de arte válida, porque es interesante, ¿entendés? A mí, Sí. yo como escucha también me muevo, o como lector, me muevo por ejemplo, no sé, como escucha. Yo soy fan de la música y escucho artistas que tienen un nivel de interpretación superlativo y que han estudiado muchísima música, se nota. No sé, puede ser un caso Javier Malosetti y su jazz hermoso y su forma de tocar compleja. Fui alumno de él mucho tiempo, sé lo que toca, sé lo que es, me encanta como... Pero también puedo valorar mucho el vicio, ¿no?, que era la ineptitud como forma de arte, pero Claro. sin subestimar, ¿eh? No, te entiendo. Diciéndole metafóricamente hermoso, ¿entendés? No la ineptitud denostando, sino hablando como algo hermoso. Y no sé, una buena banda, o 2 minutos, o Mal Momento, una buena banda de... Quien escucha una cosa y no la otra, lo puede ver como antípoda, ¿no? Pero no,
a mí me gustan los que tocan bien y no me gustan los que tocan mal, y viceversa, a los que no, están los que dicen, a mí los que tocan bien no me interesa, porque nada, no me importa. Yo disfruto en esos mundos. Lo mismo me pasa con el arte, en literatura, y desde este lado escribo, no desde el lado académico, sino del lado de la bella ineptitud, bendito sea y gracias a la vida como forma de arte. Pero te bancamos por eso, ¿eh? Alguna vez escuché un chiste que un post-punk en realidad es un punk con biblioteca. Así que también... Es hermoso. Vos fíjate que tiene que ver con lo que decía Simon Reynolds en un librote ¿Sí? así, ¿no? Que son como 500 páginas. Sí, lo leí. Que las bandas esas todas dicen, ¿no? Mirá, a mí me gusta Miles Davis, pero la verdad que no sé tocar así. Yo sé tocar como Sid Vicious en los Sex Pistols, pero queremos tocar jazz. Y bueno, y lo tocan a su manera, les gustaba la música bailable, lo hacían a su manera, les gustaba la New Age. Entonces tenés toda una manera, la biblioteca, como vos dijiste. Maestro, te consulto por lo siguiente. Siendo músico, ¿no? Desde tu proyecto solista hasta los Cadillacs, siempre es un trabajo colectivo, está el vivo también. Hay como una cuestión de vincularte vos con el mundo, ¿no? ¿Cómo convivís con esa parte de necesaria soledad cuando escribís? Y en ese sentido también... ¿sos fácil de terminar los libros o hay una neurosis ahí que funciona y te cuesta soltar el libro para mandarlo a imprenta? ¿Cómo sos en esa parte? No, soy muy ansioso. Cuando arranco no paro, porque la ansiedad me carcome el espíritu y, Claro. y siempre trato de terminar. Soy, te diría, bastante... autoindulgente. ¿Qué quiero decir con esto? Me perdono demasiado muchas cosas, pero prefiero pecar de eso porque... ¿Qué quiero decir con esto? No tengo ese rigor de apuntar a un perfeccionismo que bendito sea el que puede y el que lo logra y el que llega a ese lugar o casi a ese lugar. Yo estoy lejos de eso, entonces no, soy de ir para adelante, ¿viste? O sea, me puede quitar tiempo, no sé, estar haciendo otra cosa, pero cuando le pongo, y una vez que más o menos ya considero que es un número de páginas prudente como para editar, que sea para adelante. Bien, bien. Después hay algo que tenés con los territorios, ¿no? Pensaba también en el libro de cuentos, hay algo ahí como Mar del Plata construyendo zonas de fantasía, zonas de horror, zonas de terror, y también cómo vas pensando cuestiones que exacerben la imaginación. ¿Desde dónde te viene eso? ¿Cómo lo vas laburando? Nos decías también recién de tu fanatismo por el clase B. Supongo que también las películas de terror mainstream también te deben gustar. Pero ¿desde cuándo nace eso de transmitir en palabras esas sensaciones? Porque es muy difícil escribir de ese modo y generar también un efecto en el lector, en la lectora, ¿no? ¿Cómo laburás esa parte? Bien, en cuanto al localismo, yo soy criado en Mar del Plata. Nací en una clínica en Buenos Aires, pero enseguida mis viejos, ya había elegido, mi viejo era médico, recientemente se había, ¿cómo se dice?, recibido, y bueno, con mi madre deciden venirse a vivir a Mar del Plata enseguida, apenas yo nací. No me crié en Buenos Aires, me crié en la ciudad de Mar del Plata hasta que mis viejos rompieron y mi madre decidió que volviéramos, ya como para más o menos época secundaria, para darte... me costó mucho, obviamente amé, tengo tatuado Buenos Aires, pero al principio me costó mucho, sería producto de la separación de mis viejos. Me costó mucho readaptarme a la gran ciudad, después de venir de Mar del Plata, de haber hecho toda la primaria y mi vida y mi crianza. Extrañé mucho Mar del Plata siempre. Por supuesto siempre volví, porque la relación con mi padre era muy, muy, muy estrecha, entonces siempre estaba todo el tiempo que podía estar, regresaba a Mar del Plata a estar con mi viejo y con su familia, hasta que volví, o sea, vivo en Mar del Plata unos cuantos años de nuevo, ya de grande volví con mi familia, hice todo lo que tenía que hacer en Buenos Aires, amé Buenos Aires. Cuando digo Buenos Aires digo la capital, porque Mar del Plata es Buenos Aires. Claro, sí, no, se entiende. Algunos marplatenses me dicen, ¿tenés Buenos Aires tatuado? Y yo, sí, Mar del Plata es Buenos Aires. Claro. La provincia de Plata, ¿cuál es el problema? Sí. Bueno,
Y ¿cómo se llama? Eso en cuanto a lo local. Y bueno, eso en cierto modo, esa pasión por mi ciudad, por el destierro que tuve inoportuno de chico y por el volver como turista, después ya por volver a regresar a Mar del Plata, hace que me guste situar las historias en mi lugar y a la vez, como vos bien mencionaste, crear algunas ciudades de fantasía que están cercas a Mar del Plata. Eso un poco, soy como todo escritor fanático del terror, no dejo de ser un Salieri, como diría León, un Salieri de Lovecraft, ¿viste? Porque somos todos queremos patear a Lovecraft, o tratamos de evitarlo, pero es imposible no hacerlo. Viste que Lovecraft anda por Boston, pero tiene Arkham, ¿viste? Tiene sus ciudades de fantasía, Miskatonic, bueno, eso, pero son parte de un Boston, de un New England, pero bueno, entonces, bueno, hay una ciudad que invento que se llama Médano Oscuro, que es como si fuera un Mar de Ajó, pero no lo es, de un claro, no sé, un San Bernardo, podría serlo, no lo es, pero bueno, es una ciudad como de veraneo porque tiene algo de oscuridad, de hecho se llama Médano Oscura, lo que pasa que los lugareños dicen que se llama Médano Oscura porque el médano, un gran médano, es de arena oscura. Digamos, ellos explican que solamente es por eso, porque es arena volcánica, entonces es oscura. Entonces por eso se llama Médano Oscuro. Pero en realidad Médano Oscura es porque es una ciudad oscura. Eso por el lado local. Has preguntado algo en cuanto a la otra parte de la pregunta, era interesante y era... ¿Cómo trabajás, digamos, el hecho de transmitir todas estas historias en la parte fantástica de terror para generar ese efecto que finalmente producen en la lectura, ¿no? ¿Tenés lectores? ¿Tenés algún radar personal? ¿Das a leer para ver si estás logrando lo que querés? ¿Cómo sos con esa parte también? Soy tremendamente egoísta. Yo me encanta, me encanta. Yo siento que todavía no tengo esa visibilidad, no estoy en una visibilidad, ¿viste? Estoy todavía abajo de un, no quiero decir abajo de un nivel, o sí, ¿por qué no? Pero no he sido visible todavía, me parece, como escritor, lo cual no me importa, o sea, lleva, digamos, bendito sea que puedo, lo termino, sea como sea y de la calidad que sea. Y hay gente que me cree y me publica, agradezco tanto a Pilotos de Tormentas, orgulloso de ser parte de, como vos, Walter, que sé que lo sos, ser parte de su grupo de artistas, escritores, y no ando pidiendo pruebas, ¿viste? O sea, realmente termino y sí me interesa mucho el rapport con el editor, que puede convertirse en un curador / corrector, y ahí sí me da mucho interés y veo enseguida un feedback rápido, ¿viste? Y una intención de ayudarme y contenerme en algunas cosas, y bueno, eso lo valoro muchísimo. Claro. Te hago la última, maestro, y te agradezco mucho tu tiempo. Lujazo hablar con vos. Hay escritores que dicen que la verdadera esencia de un escritor está en sus ficciones y no tanto en sus diarios o aquellos textos que parecen hablar de la propia biografía, ¿viste? Y pensaba en Silver Tape, un libro donde vos como que exponés cosas de tu vida, pero me preguntaba para vos, ¿cuál es el libro más Flavio de los que tenés publicados? Porque también yo pensaba en estas historias desbocadas, fantásticas, de terror. Yo digo, acá también está Flavio. Y por ahí digo, ¿será este el verdadero Flavio y no aquel de Silver Tape que me está contando cosas que parecen íntimas? Y lo tiro como pregunta, maestro, como para ir cerrando, y te agradezco mucho. Me gusta la pregunta. Completamente al 100% te puedo contestar que soy el Flavio de mi ficción. Soy Super Calavera y otros cuentos de misterio. Soy Música Siniestra para estas Navidades, que también es otra antología de cuentos. Creo que nos está faltando una que ahora, bueno, se me traspapeló, porque La Máquina de Matar Pájaros es una novela. Tengo 2 novelas, una que tampoco fue publicada por Piloto, que alguna vez espero poder publicarla, que se llama The Dead Latinos. Esa no salió por Piloto.
salió por una editorial de la revista Zona de Obras, que era española, argentina, si mal no recuerdo. Soy el Flavio de los cuentos y de las antologías y soy 100% de la ficción. Creo que la realidad siempre a medias. No me gusta, evito, por ejemplo, evito hasta donde puedo, ¿no? Hasta donde puedo evito la opinión, ¿viste? Evito ser un opinólogo. Me encanta el que lo es, ¿eh? No critico el que lo es. ¿Viste? Cuando veo gente en la tele hablando de... Soy como un poco... bueno, no pecar soberbio dentro de lo que Nietzsche cree que una mente pensante es inestable y no sabe qué pensar y qué decir y qué contestar, porque justamente está buscando y está entendiendo. No me quiero poner en el rol soberbio de lo que dice Nietzsche, que soy una mente elevadamente pensante, pero sí, vos es que a mí me cuesta mucho. Te voy a hacer una confesión. Ahora que estamos en tiempos de política y de definiciones, y uno está de un lado, de otro está arriba, otro abajo, a otros les importa, a otros no, a otros les vale verga, a otros les vale todo. Si no te vale, sos un frívolo o sos un desconsiderado. A mí me cuesta muchísimo todo ese tema, me cuesta muchísimo. No sabría que, si a mí me invitasen a una mesa polemizada, me agarra una desesperación así, y me refugiaría en los libros y en la ficción, porque cuanto más sé, el hombre que sabe que sabe, ¿entendés? El hombre que sabe, sí. El hombre que sabe que no sabe. Y eso me pasa, ¿no? Y insisto, no quiero quedar como otra vez, parece que estoy pecando de soberbio diciendo el hombre que sabe, no soy un sorete. Pero sé que el hombre que sabe que no sabe. Y el que no sabe que no sabe. ¿Entendés? Y entonces, viste, yo admiro mucho el que con gente con artistas, ¿no? Que tienen una opinión tan trabajada y procesada de qué decir, cómo proceder, qué actitud política tomar, cuál no tomar. Bueno, a mí no me pasa. No tengo absolutamente la certeza de nada, y cuanto más leo filosofía o ficción, que es donde me refugio, menos entiendo todo eso, y pienso que es una cosa que va por los lados que a veces siento, bueno, como para cerrar un poco, como que es necesario, en todos estos tiempos que corremos, tener una definición de todo, pero también es necesario poder entender la vida a otra escala que no sea política, ¿no? Lean a señor Flavio, vayan a las librerías, vayan a pedir esos textos, porque la verdad que se van a encontrar con algo genial, hermoso, fantástico, y también a veces en alguno de sus libros súper personal. Te agradecemos un montón tu tiempo, nos gustaba explorar esta parte tuya, que la verdad que de mi parte la considero re valiosa, así que te admiramos un montón, Flavio, mil gracias. El agradecido soy yo, Walter, a vos y a ustedes por el espacio. Realmente ha sido un placer charlar contigo. Gracias. Seguimos en el vuelo del tigre. Seguimos en el vuelo del tigre y estamos en la segunda hora, donde vamos a iniciar nuestro despegue desde la música hacia la literatura. Nos va a estar acompañando el gran Pablo Dacal. Pero antes de eso tenemos que charlar acerca del libro, de los libros específicamente, de lo que podríamos considerar. Lo digo entre signos de preguntas, cada uno lo responderá, cada uno lo responderá desde donde estén. Estamos frente a la mejor cronista argentina, por lo menos es una de las más nombradas en Latinoamérica, en Argentina y en habla hispana. También estamos hablando de la señora Leila Guerriero, una gran cronista que tiene 2 libros específicamente donde se mete con el universo de la música. Por un lado, un libro que se mete con la música clásica, y por otro lado con el universo del folclore, las peñas, un gran mundo que recomiendo mucho experimentar.
¿Ustedes se creen que los mayores rockeros están en los recitales de rock? No, señor, señora. En las peñas van a ver la cantidad de gente que tiene aguante y mucho. Pero no quiero meterme con eso. Quiero volver con los libros de Leila Guerriero. El primero es Opus Gelber. Es un perfil, se llama, la bajada es Retrato de un pianista. Y es un perfil de Bruno Gelber, un artista de música clásica, concertista, conocido en todo el mundo. Podríamos decir que la pata masculina o la versión masculina de Marta Argerich. Quizás va por ese lado para que se entiendan de qué estamos hablando. Y es un gran libro porque se mete con ese territorio que parece un tanto desconocido. ¿Cómo se forma un artista de música clásica, un concertista, un pianista? ¿Qué cosas le gusta? ¿Qué le interesa? ¿Cómo es la vida de alguien que vive desde siempre en escenarios de todo el mundo, tocando música clásica, con una mirada afilada, con una prosa que también está en relación con ese universo? Leila Guerriero hace su trabajo de forma excelsa, diríamos, por eso uno la disfruta tanto. Y el segundo libro de ella también que queríamos recomendar para dar paso a nuestro invitado de hoy es una historia sencilla. Ahí estamos viendo la tapa, un libro que se mete con el universo del malambo y del concurso de malambo, a ver quién baila mejor ese arte genial del baile popular argentino, y ella sigue a un protagonista metiéndose en ese universo, ya sea su vida en Buenos Aires, ya sea su vida en Las Peñas, ya sea su vida en el concurso. Y ahí tenemos estas dos recomendaciones para hoy, para ir de la literatura hacia la música y para ir de la música también a la literatura. Opus Gelber, una historia sencilla, escrita por una de las mejores prosas que tenemos nacida en esta dulce tierra, Leila Guerriero. Seguimos con El vuelo del tigre, ya viene Pablo Dacal con su guitarra, su voz y toda su belleza. Seguimos en El vuelo del tigre, estamos ahora haciendo el viaje de la literatura a la música, o no lo sabemos, porque en este número 10, programa 10, estamos con un campeón total, Pablo Dacal. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo andás? Bien, feliz de que estés acá. Y digo, sinceramente, ahora estás en una zona que a mí más me atrae de ciertos artistas, que tenemos una obra, ahora nos vamos a meter con los libros, vamos a nombrarlos, charlar un poquito de eso, pero también una obra en la música, pero también hiciste documentales, estuviste en tele, componés, sos un cantor popular, digo, alguien que con su guitarra va donde sea y embellece ese lugar. ¿Qué onda con eso? En algún momento, y esto empecemos preguntando esto, porque también esto de la diversidad me interesa mucho en artistas como vos, ¿es algo que fuiste encontrando? ¿Es algo que quizás estaba como dentro tuyo, como un plan tentativo y en algún momento se pudo realizar? Porque viste la relación con, y lo digo entre comillas, la carrera y los artistas, un poco se arma, pero a veces un poquito también hay intención, hay deseo. ¿Cómo estás con este presente tuyo y estas cartas que tenés sobre la mesa? Mira, yo creo que se fue armando, ¿no? Uno va, o yo fui al menos escuchando qué es lo que me iba pasando a lo largo del tiempo. Nunca lo pensé en términos de carrera, digamos. Siempre lo pensé, viste, es una maratón, no es una carrera. Claro. Sí. O sea, el tema no es llegar rápido, sino llegar. Bien. Llegar que dure mucho, ¿viste? Y en el medio, bueno, como no es rápido, sabés que podés detenerte y de repente te sacás las medias y te mojás en un río y te quedás un rato. Porque el tema es llegar y hacer una buena marca y llegar en buena forma. Sí. ¿Viste? Entonces, creo que sí lo pensé siempre en esos términos. Siempre encontré un vínculo con el mundo poético literario, desde el comienzo, desde que arranqué a tocar, digamos, y a leer y lo que fuera. Llevó un tiempo para mí esa maduración y aún estoy madurándolo, qué sé yo, el encontrar una voz, una manera de escribir, un disfrute sobre todo. El disfrute también marca mucho ahí, ¿viste? Cuando algo te hace sufrir, ya sea en el amor o en el trabajo, o en lo que fuera, hay que salir corriendo, ¿viste? Sí. Un poco puede estar bueno porque aprendés, pero mucho es masoquismo. Sí. Entonces, bueno, hay que encontrar un disfrute. Y yo lo encontré ahí escribiendo. Después, bueno, el moverme ya a hacer
como decíamos, documentales, trabajar en cine, qué sé yo, esas cosas, la verdad, fueron cosas que se fueron dando. Yo no lo hubiese podido planear, no tenía tanta imaginación de niño. Deseaba todo, pero bueno. Y después hay otra parte que me interesa mucho también pensar en esto de la diversidad. Y pensando en una biografía que leí de Freud, que él hablaba mucho él le interesaba mucho a los artistas y decía que hay un momento en donde el artista reprime o se libera y en algún sentido define también su camino ahí. Y me preguntaba, en vos, esto que uno va encontrando en el camino y que se relaciona con el gozo, el disfrute y el placer, también hay que tener un arrojo, una valentía, un salto de fe, dicen los filósofos, ¿no? ¿Eso costó? ¿Sos un desacatado total y te mandás sin pensar? ¿Un desprejuiciado? ¿Qué pasa con eso de la valentía, arrojarse? Porque los territorios nuevos, si bien son estimulantes para el artista, hay una pregunta, ¿habrá red o no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, para seguir con nuestro amigo Sigmund, te diría que siempre fui muy consciente al respecto, la verdad. Encuentro una cierta fascinación en el terreno desconocido. Me gusta la aventura, la verdad. Me gusta la aventura. Si me decís hagamos algo que no hice nunca, ¿entendés? Como meterme ahí y a priori tengo el sí. Digamos, después, bueno, qué sé yo, también trae sus problemas esa forma de actuar, ¿viste? Sí, sí. Pero, no sé, siempre lo viví, sí, con mucho arrojo. Siempre pensé, ¿qué se puede perder? Ok. Digamos, bien. La elegancia está bien no perderla, pero la hemos perdido muchas veces. Qué sé yo, todo lo hemos perdido muchas veces, ¿viste? Sí, sí. Entonces, y la verdad yo vivo con mucha entrega, con mucha... Más allá del deseo, te diría, con mucha pasión y con mucho... No es respeto la palabra, pero vamos a poner esa. Por el arte y por mi entrega como alguien que va a experimentar eso, ¿entendés? Y entonces para mí no hay especulación ahí. No es que si me va bien, entonces esto me puede convenir y me convendría ir para allá y si voy a ganar más guita o menos o lo que fuera. Qué sé yo, para mí es algo medio de vida o muerte. Siempre lo sentía así, ¿viste? Como que... Estamos escribiendo un camino que es el propio con los amigos, en los lugares en los que nos cruzamos, las cosas que hacemos. Entonces me parece que hay que probar. ¿Qué se puede perder? Qué lindo eso, ¿eh? Y pensando en esto, tiraste la palabra escrito, tu primer libro es Las canciones escritas. Y ya tenemos 3 libros, ¿no? Ahora nos vamos a meter en cada uno de ellos, comentar algo, porque la verdad que recomiendo muchísimo, ¿eh? Las canciones escritas... Hola Maestra de Canto y ¿Por qué escuchamos a Ignacio Corsini? Los 2 primeros por Mansalva y el último por Gourmet Musical. Es una obra de construcción, es un río que empezaste a navegar y ya te encontraste con varios puertos donde dejaste algo. Yo digo, y vos respondeme, corregime lo que quiera, 3 ya es una obra. O sea, ya 3 libros es una obra en camino. Ya no podemos decir que estás... mojándote las patas en esa fuente. Ya estás ahí. Claro. Sí, bueno, es verdad. La verdad, en gran parte se lo debo a nuestro amigo Francisco Garamona. Se los voy a agradecer siempre públicamente. Qué sé yo, porque él me empujó mucho al tema de las canciones escritas. Como, bueno, tenés todas esas canciones, hagamos un libro con eso, ¿viste? Y en un momento me convencí y dije, claro, hagámoslo. Y me di cuenta que después, al ver esas cosas reunidas, las canciones... en su sintaxis pública y con otros textos, me ayudó a generar una distancia, una cierta perspectiva con respecto a la obra musical, a la obra sonora, sí, ¿no? A eso que sí ya venía haciendo. Y entonces me di cuenta que, claro, podía entrar ahí, porque en realidad es un terreno al que vengo merodeando desde hace tiempo, el terreno de la escritura, ¿entendés? Pero bueno, siempre es algo que había quedado o en mi ordenador o en algunas revistas o una notita por acá, un posteo que uno le pone más importancia, qué sé yo, ¿viste? Y entonces, bueno, me pareció que se podía. Y es verdad, hay algo, sí. Y en realidad estoy trabajando en eso. O sea, claro. Sí, mi eje, te diría, en este momento creativo está más en la escritura sola que en la escritura cancionística. Claro. Y en ese sentido me preguntaba si la escritura de canciones, bueno, tenemos el libro de las canciones escritas, tiene algo un poco de no es solo un libro de canciones, hay otros textos, están
colaboraciones tuyas también, y es muy linda ir recorriendo ese corpus de letras, cómo elaborás la palabra. Y me preguntaba si algo de ese universo de la artesanía con la construcción de canciones también te sirvió para escribir los otros. Obviamente son géneros muy distintos, pero me preguntaba si algo en la fibra, en la predisposición, incluso el trabajo intelectual, ¿no?, que implica escribir algo, te ayudó para los otros dos libros. Sí, creo que sin dudas. Me ayudó para todo, me ayudó para vivir, Claro, para bien o para mal, digamos, claro, pero... sí. Para bien pero o para sí, mal. claro. Buena. Sí, sí, sí. Aclaración. Sí, pero bueno, es mi experiencia del mundo, ¿entendés? Es algo que yo, componer canciones y empezar a cantarlas en vivo y en un momento a grabarlas, escuchar qué pasa con eso y tratar de mejorarlo, según mi criterio, es algo que hago desde los 15 años. Yo tengo 47. Tremendo. Entonces es mucho tiempo. Llevo más tiempo en mi vida haciendo eso que no haciéndolo. Claro. ¿Entendés? Entonces, después medio que todo lo que hago, si leo un libro como para estudiarlo, o si hago una película, o si me pongo a cocinar, lo hago un poco con el mismo criterio. ¿Viste? Que es bastante entregado y con los elementos, las herramientas que tengo a partir de la escritura de canciones. Obviamente, en el tema de los textos, bueno, claro, estamos trabajando en el mismo lenguaje. Es el lenguaje escrito. Bueno, las canciones se pueden hacer ahí cantando, pero en un momento cuando empezás a fijar las ideas, o si te extendés, empezás a escribir ya. Sí, sí, sí. ¿Viste? Y sí, yo creo que sí, que hay una cuestión del ritmo, sobre todo, pero también hay una retroalimentación, porque yo te diría que quizás dejé bastante de escribir canciones desde que empecé a escribir textos, quizás porque estoy más riguroso ahora. Entonces hay que ver cómo vuelvo a escribir canciones. Porque me puse un poco más, no te diría, no sé, preciosista quizás, o riguroso con el tema del lenguaje. ¿Viste? Siento que hablamos con pocas palabras, siento que hablamos medio mal. Claro. Me pasa sobre todo... Hablamos de esta época. Sí. Bien. Claro, sí, yo no sé bien por qué pasó, habría que hacer un estudio sociológico que no voy a hacer yo. Pero ahí desde los años 70, 80, lo notás mucho en las personas públicas, en los artistas, digamos. Empezamos a hablar de una manera confusa. Quiero decir, cuando Borges, supongamos, bueno, Borges era un genio. Pero mucha otra gente que no eran necesariamente genios, daban unas conferencias en los años 20, los 30 o el siglo XIX, y esas conferencias están transcriptas, muy poco corregidas, y son un texto. Total. Pero aún, por ejemplo, ahora que están saliendo notas a Charly García hablando. Lo escuchás a Charly García hablando en los 70 o a comienzos de los 80 y hay una claridad conceptual y un manejo del lenguaje que un poco se nos fue de las manos después. Me parece que es esta hipercomunicación que quedamos muy mediatizados por la forma de relacionarnos, ni hablar a partir del internet, y ahí algo se nos empezó a desarmar. ¿Viste? Y no se trata de bien o mal, porque yo no soy un purista del lenguaje, sino de comprensión, de posibilidad de comunicación. Sí, 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 te entiendo. Eso ahí se nos volvió un poco raro, ¿viste? Y a mí me interesa recuperar esa vastedad del lenguaje, digamos. Tenemos el idioma español es amplísimo y además están todos los otros idiomas, que bueno, sí, si claro, no los cultivamos, problema nuestro, pero podemos robar cosas de ahí, conocerlos, porque aparte leemos autores traducidos de toda la vida, ¿o no? Los autores franceses, ingleses, no qué sé yo. Totalmente. Cada uno tiene sus fetiches, pero... Borges tenía una frase re linda que era: una palabra que no conoces es un sentimiento que te estás perdiendo. Claro. Y nada, me lleva esa frase, esto que estás contando. Y pensaba si alguna de las canciones que tenés ganas de tocarnos hoy también se meten con eso. Digo, quizás en este pasado tuyo y en el repertorio que fuiste armando antes, hay algo ahí, o por ahí también, y retomo esta palabra tuya, fue un laburo inconsciente y ahora mirás hacia atrás sin rencor y decir, wow, bien. Uh-huh. Me perdí en la pregunta porque me quedé pensando en qué canción voy a tocar. Y me dispersé, disculpame. Sí, no, si fuiste laburando algo de esto, digo, de la riqueza del idioma, la riqueza de la pronunciación, la riqueza de todo eso, inconscientemente, pero muchas veces pasa con los artistas que se dan cuenta, incluso varios años después, lo que hicieron, ¿no? Que en ese tiempo fue solo un impulso y muchos años después dice, mirá, no, en realidad había algo que estaba conectando con lo anterior y con lo más atrás. Claro, total.
No, sí, yo creo que empezamos a trabajar en determinadas cosas antes de ser conscientes de eso. Sin dudas. De hecho, por eso seguimos trabajando en ellas. Qué sé yo. Hay algo de la organización del mundo y de uno en el mundo, de la presencia del terreno de lo intangible, del tiempo, de lo espiritual, si querés, en nosotros, y de nuestra propia acción sobre el acontecer de las cosas que no manejamos del todo. Claro. Yo estoy seguro. Lo intentamos un poco, pero no hay que ponerse nervioso. Coincido. Es como, ¿viste? Es como la propia casa. A mí me gusta tener todo más o menos saber dónde están las cosas, digamos. Pero en un momento me di cuenta que hay que dejar de ordenar y que todo tiene que ser un quilombo. Y que hay que convivir con eso. ¿Viste? Sí. Digo esto porque soy relativamente ordenado. Sí. O sea, la gente que es muy desordenada, bueno, por ahí tiene que hacer lo contrario. Bueno, pensando en el orden, ¿tenés ganas de tocar alguna de las canciones que trajiste? Sí, dale. La que usted quiera, maestro, estamos agradecidísimos. Dale, te voy a cantar una que está en el último disco, en Mi Esqueleto, que es una especie de glosa de uno de los textos de Pablo Cachajian en El Caballo y el Gaucho, que es un libro que a mí me parece genial por esa manera medio dada que tiene de saltar de una idea a la otra, una especie de acontecer desbocado de las historias. Y es algo que hago hace bastante tiempo, me doy cuenta, que es algunos textos los gloso, los voy como leyendo y los voy llevando al terreno cantable y bueno, también voy diciendo mis cosas, es como una conversación con un texto. Claro, ¿no? Sí, hermoso. Se llama Los Vecinos. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Quién puede decírmelo? Nunca me molestó lo que hiciera el vecino. Conocí una pareja que a las 10 de la mañana cada día en la semana jugaba una partida de tenis. Los de al lado se lavan la cara con jabón en polvo y una vez María, la del fondo, trajo a casa una jirafa. Ya no sé si está bien, pero ¿qué sería mejor? También yo tengo cosas que mejor ni te cuento. Una vez me escapé por la ventanita de un bar y me fui al doctor, casi al borde de la muerte, pero el doctor no se veía preocupado, me mandó a casa y me dio un turno en la semana siguiente. Me fui a dormir tranquilo, a soñar con angelitos, pero al despertarme estaban a punto de demoler mi casa. Qué placer, qué ilusión, qué aventura ir con lo opuesto. Rápido yo junté lo que pude y salí, y al pasar por ahí todos se rieron de mí. Caminé arrastrando la valija 15 cuadras hasta que se de fondo cuando estaba en medio de una avenida. Pude ver todo lo que traía destrozado, solo rescaté unas sandalias, un libro y el cepillo de dientes. Rico es el que
conseguir nada. 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 Vamos, vamos. Belleza total, belleza total. Bueno, gracias por esta canción. A vos. Bueno, y pensando en esto del diálogo, mientras tomas un poquito de agua y bajamos un cachito, pensando esto decías del diálogo con tus lecturas, lo de leer es algo que siempre estuvo en vos, digo, más allá de pensar en incursionar o no en la escritura de canciones. Y en ese sentido, tiro una segunda pregunta y es, ¿tuviste obsesiones, digo, ya sea con libros o con escritores o escritoras? ¿Viste esa cosa que a veces nos cuesta salir de algunos libros e incluso nos acompañan, a veces, si tenemos suerte, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Sí, siempre la lectura estuvo en mí. Pues estaba en mi casa, había libros, qué sé yo, mis viejos no son universitarios, más bien tenían una lectura, la lectura de los años 60, digamos. Claro. Una lectura un poco política, un poco teatral, porque mi casa era muy teatral, levemente poética y con mucha cuentística, ¿no? El canon, la generación latinoamericana de los 60, todo eso estaba muy presente. Y qué sé yo, sí, siempre. Y después también mi grupo de amigos, ahí de los 12, 13, 14 años, como que éramos medio freaks, ¿viste? Y entonces entramos mucho, creo que por la historieta y por esos libros del boom latinoamericano. Y de repente, bueno, no es como una cosa que se abrió y que estuvo siempre. Después, claro, un poco te vas juntando, ¿no? Con las personas que leen, entonces de repente un día te recomiendan un libro y en ese momento uno es medio una esponja y es muy fervoroso también la adolescencia, entonces te diría que sí, tuve grandes obsesiones, aún las tengo, digamos, yo me sumerjo en un libro medio como en una película, me cuesta un poco salir. Claro. Igual no soy, por ejemplo, yo tengo un amigo, Agustín, que lee un libro de alguien que le gusta y se lee los 10 que vienen, como que se lee un autor entero. Yo no. Yo me entrego por completo, pero tengo que tener otro libro del autor al lado para arrancarlo. Si no lo tengo, difícilmente vaya a buscarlo. Medio salto a otra cosa. Porque aparte hace un tiempo leo medio en paralelo. En general leo un libro más bien de teoría, uno de narrativa y uno de poesía. Ok, bien. Ahora estoy más como en otras lecturas, pero en general hago eso, y sobre todo en el verano, que es cuando más leo. ¿Viste? Estoy en Córdoba, hay un mes, algo así. Y entonces voy pivoteando y encuentro los momentos del día, como la lectura de poesía para la mañana, para el primer despertar y para la noche, para lo cercano al sueño. Sí, Mirá, sí, ahora sí, lo sí. pienso. Es como un momento. La teoría es más para la tarde, ¿viste? A la mañana querés qué sé yo, hablar de algo, sobre todo en verano. Claro, claro. Así que sí, tuve grandes obsesiones, sobre todo los poetas románticos franceses o Alejandra Pizarnik, o bueno, todo eso, esa lectura muy desgarrada en un momento como esa juventud primera en la cual todo se siente muchísimo más, ¿no? El amor, el desamor, el deseo, la frustración, todo es muy intenso. Y esas eran escrituras muy intensas que condensaban experiencias que trascendían el libro. Entonces, bueno, eso, los poetas simbolistas, Rimbaud, Baudelaire, todo eso fue muy intenso para mí en ese momento. Sí, qué lindo eso. Me gustaría sumar ahí el uso de tu voz y también que me gustaría linkearlo con la maestra de canto. O maestra de canto. O nuestra maestra de canto. Y es muy lindo eso. Recomiendo el libro porque también es un relato coral, digamos, ese formato es muy, muy atractivo para pensar y bordear una voz, ¿no? Pensaba esa estrategia, ¿no? De las palabras bordeando la voz, cómo utilizarla. ¿Por qué tuviste la necesidad primero de hacer el libro? Y también lo tiro ahí como cosita sumada. La figura tuya como cantor, ¿no? Eso me seduce mucho porque pienso también
que es algo casi imperecedero, ¿no? Desde los trovadores y nos unes con los comienzos de la música, ¿no? Que todavía se sostiene, alguien yendo a algún lugar a cantar, ¿no? Casi como por afuera del negocio de la música, el artista o lo que implique el hipercapitalismo realista que vivimos. Tiro cositas, agarrá lo que quieras, maestro. Claro. Sí, es verdad lo que decís, porque tiene algo como del oficio teatral, justamente, que bueno, tiene bastante que ver con mi cuna, como te decía. Hay algo ahí del hecho que se produce únicamente en una habitación, en una noche, en una tarde, en un parque, en un fogón. Algo que sucede, un acontecimiento, ¿no? El poder del acontecimiento. Que también algo que toma bastante después la performance y toda una forma del arte a partir de los años 60, ¿no? Que se mezcla con el arte visual. Pero hay una idea ahí de eso que sucede únicamente. Lo cual, bueno, es paradójico porque si bien viene desde hace mucho tiempo, claro, y decimos ahí desde los trovadores del siglo XIX y del siglo XX comienzos, porque es donde tenemos más o menos registro, tanto escrito como un poco sonoro. Pero en realidad es algo que viene desde los provenzales, es algo que viene desde los griegos, desde siempre, ¿no? Claro. Y a la vez es paradójico porque, claro, es un oficio muy antiguo, pero que a la vez justamente ha perecido en su posibilidad de trascendencia, porque no tenemos registro, entonces no sabemos bien cómo fueron esas transformaciones de los cantores en las diferentes regiones en los últimos 2000 años. Solo podemos saberlos del siglo XX. Y a la vez parecería de que hay una trascendencia mayor que está en los compositores, digamos, porque son esas canciones que, bueno, con el tiempo pueden ir perdiendo su identidad, su nombre, digamos. Sí, sí. Pero la canción va quedando. En cambio, los cantores, bueno, qué sé yo, hay que tener ganas de escuchar un cantor de hace 80 años. Yo la tengo, digamos, muchos las tenemos, pero en general uno escucha también lo que sucede a su alrededor. Entonces, bueno, tiene que ver con una conexión con el presente más inmediato, me parece, con una posibilidad de intervenir sobre el presente, intervenir sobre lo que sucede, decir lo propio y transformarse uno en ese propio diálogo, ¿no? Me fui por las ramas y no quería retomar algo de la mesa que habías tirado los temas y no me acuerdo de los otros. Y ahí pensando en el libro, ¿no? Ahí eso, okay, claro. De ir recuperando. Una maestra de canto, ¿no? Algo tan que parece de nuestra infancia, pero claro, nos acompaña siempre porque el uso de la voz también está vinculado con lo inmaterial, lo íntimo, y también lo público, ¿no? Ahí hay un juego. Claro, y bueno, es nuestra herramienta de comunicación más primigenia y básica. Sí, ¿no? sí. También nos podemos comunicar con gestos, pero bueno, ante todo la voz y ese tesoro que son los idiomas, el lenguaje hablado, después escrito, nos dio una posibilidad enorme. Claro, me preguntabas por qué tuve la necesidad de hacerlo. Bueno, hay un poco una trampa en el título, es verdad, que es que Lucía Maranca era bastante más que una maestra de canto. Pero esa trampa la establecía ella en las clases mismas, entonces estamos perdonados, ¿viste? Claro. Porque ella decía, te voy a enseñar, es más, lo rebajaba, decía, te voy a enseñar a hablar, no a cantar. Y entonces, bueno, había, viste, si uno es medio sotreta, no sé qué significa, pero bueno, si uno es medio nabo, digamos, sí. Uno pensaba, bueno, ¿qué me va a enseñar esta a hablar? Yo sé hablar, ¿no? Parecía como que rebajaba el oficio. Bueno, no. Ella lo que te daba a entender es, en realidad no sabés hablar, también podés aprender a hablar mucho mejor. Cantar es una experiencia muy similar a la del habla, toma más del habla de lo que vos crees, no hay que ponerlo en una vitrina, en una cosa imposible, es algo bastante más sencillo y a la vez dificilísimo. Claro. Y ahí empezaba más o menos el trabajo. Pero bueno, después uno se daba cuenta que el trabajo tenía que ver con una serie de reflexiones, de lecturas, con un conocimiento de la música mucho más allá de lo tonal y de esa herencia clásico-romántica que es la que conocemos, que había unas posibilidades ahí de un trabajo y de un compromiso con la música en su sentido más espiritual y más hondo que te iba a ser propuesto. Claro. Y que eso iba finalmente a transformar tu vida. Eso nos dimos cuenta todos en algún momento, más tarde o más temprano, tomando clases con ella. Entonces, bueno, me pareció que eso había que contarlo. Sobre todo porque cuando, viste,
te juntás con uno y decís, claro, no, para mí fue muy importante, y el otro dice lo mismo, pero cuando te das cuenta que somos 10, 20, 30, 40, 50, y que hay gente que es tan distinta aparte, Sí, sí, ahí, total. que hay desde una señora de 80 años que canta villancicos, digamos, hasta melingo, y en el medio un montón de otras personas, y decís, bueno, acá había alguien que estaba llegando a toda esta gente, que les dijo exactamente lo mismo y a la vez cosas muy diferentes, y que de alguna manera estaba escribiendo un texto en el aire sin que nos demos cuenta. Tremendo. Porque esas cosas, esas insistencias, y a la vez esas variaciones, ese armado de un sistema que no fue escrito, pero que está desplegado en la voz de todos, y ahí es donde me di cuenta, bueno, si nosotros nos dispersamos, nos morimos, que en algún momento va a pasar, por suerte y por desgracia, este conocimiento se pierde, entonces hay que reunirlo. El libro ya está escrito, no es tan difícil, es preguntarle a cada uno y poner las cosas en su lugar justo. Eso fue lo que hice. Qué lindo lo que contás. Recomendamos entonces O Nuestra Maestra de Canto. Y una última cosita sobre la voz, porque claro, muchas veces pensamos acerca de lo misterioso del sonido, y nos medios como que dejamos del costado el tema de la voz, casi como si fuese solo un instrumento de ciertas palabras, ciertas frases, ¿viste? Esa cuestión de la lírica que te atraviesa y que te acompaña, qué sé yo. Pero nos olvidamos que a veces está gente como Mercedes Sosa, que es solo una intérprete, y nos lleva a lugares increíbles solo con su voz. ¿Cómo pensás vos tu voz también en este oficio de cantor? Y claro, es algo de lo que no podés despegarte. Claro. Es como tu cara. Sí. Bancate ese defecto, Sí, ¿viste? sí. Te la tenés que bancar. Es así. Y para mí fue muy revelador, la verdad, todo ese trabajo, porque justamente no me llevo históricamente bien con mi voz. Más bien, siento que me costó aprender a cantar, tuve muchos problemas de disfonía, de afonía. Tuve en un momento en la adolescencia unos 2-3 días en los cuales no pude hablar para nada, me quedé por completo. Okay. Tenía nódulos en la garganta, tuve que ir a un foniatra. Después eso lo fui resolviendo por el oficio, porque cantás tanto que bueno, encontrás una manera de poder hacerlo 2 noches seguidas, qué sé yo. Si te gusta trasnochar, como a mí me ha gustado mucho tiempo, de repente, bueno, se te va la noche por delante y el otro día tenés que cantar o tenés que estar en una radio de la mañana. Claro. Entonces, bueno, tenés que aprender a trabajar con eso como si fuese un instrumento. Pero bueno, ella me abrió nuevas posibilidades, la verdad. Y también el tema de la afinación, la desafinación, digamos, los que tocan teclados la tienen fácil, pero ya si tocas la guitarra tenés que buscar la manera. Y si cantás, y es bastante difícil, porque el tema de afinar o no afinar está todo el tiempo pendiente, ¿viste? Claro. Entonces están los que te dicen, no, ese canta desafinado. ¿Qué afinado que es el otro? Y como si eso fuese bueno o malo. Y te das cuenta que la afinación pasa por otro lado, ¿viste? Te ayuda a entender la música toda. Te diría que me llevo de una manera compleja, pero que Lucía significó un cambio radical en mi manera de relacionarme con la voz. A partir de ahí la acepté y a partir de ahí dejé de tener problemas. Sencillamente canto como canto, digamos, y tengo la nariz que tengo y como dice Charly García, me banco el defecto. ¿Tenés ganas de tocarnos algo pensando en Sí, esto claro. que estamos charlando? Estamos con el gran Pablo Dacal, escritor, músico, cantor popular, un grande. En la 10, hoy se pone la 10, escuchamos a un grosso. Bueno, voy a cantar justamente una canción que hice para Lucía, que se llama Lucía Valparaíso. Hay un problema que es que puedo llegar a olvidarme de alguna parte y me quedo un poco alta en el tono para este momento de la mañana. Pero me lo voy a bancar. Dale, vamos. Para soltar la palabra y aprender a hablar, el corazón adelante y el cuerpo detrás, llenar la panza de aire, ponerle un tapón, que salga el aparecido, que se abra el portón. Impulso seco mordido, sin controlar lo que digo,
Lucía Valparaíso, Lucía Valparaíso, Lucía Valparaíso. Vas a alargar el sonido más alto mejor, usar un control remoto, llenar el salón. Esto lo escribo en el aire para ver y oír. No te traigo caramelos, te invito a sentir. La tonada es lo segundo, cantar es mover el mundo. Lucía Valparaíso, Lucía Valparaíso, Lucía Valparaíso. Tremendo, Pablo, tremendo. Qué grande, qué grande. Bueno, estamos escuchando a Pablo Dacal. ¿Tenemos tiempo? ¿Nos queda un poquito de tiempo? ¿Estamos bien para charlar un cachito más? Nos quedan acá 5 minutos, nos dicen. Ok. Bueno, pará, no quiero irme sin que charlemos unos minutitos o lo que quieras decirnos de Ignacio Corsini. No que respondas la pregunta de por qué escuchamos a Ignacio Corsini, que es el libro. Léanlo, cómprenlo, está buenísimo. Notita al pie, es un libro encantador, hermoso. No le digo como me pregunta, lo tiro porque la verdad que uno disfruta mucho leerlo y también junto con Google o con YouTube o Spotify poniendo las canciones. Claro. Sí. Es muy lindo. Bueno, lo que quieras de Ignacio Corsini, ¿cuándo empieza esta Love Story? ¿Cómo sigue? Lo que quieras tirarnos de tu relación con él. Bueno, qué sé yo, es una obra que se me cruzó en el camino en un momento de manera bastante misteriosa, eso un poco lo cuento ahí en la introducción del libro. Un nombre que te empieza a llegar y de repente te empezás a encontrar con amigos y de repente tenés discos y la vida con las obras tiene esos misterios. Yo descubrí muchas más cosas que las que podía descubrir en un sencillo cantor criollo. Me parece que había ahí una clave en su obra que tenía la posibilidad de ser interpretada y quizás había un interés, una necesidad, un terreno abierto en mi propia vida que necesitaba encontrarse con una obra así como la de Corsini, que me llevó a escribir el libro. Hicimos una película con Ginasi, con Mendilarzu, ya grabé 2 álbumes y mi formación, más allá de tocar solo con la guitarra, en este momento instrumental, es la del trío de guitarras para tocar el repertorio de Corsini. Entonces te diría que aprendo, es una forma de seguir estudiando, ya que Lucía no está más, es una forma de seguir entregándome a lugares del canto a los que no llegaría con mi repertorio, ni con el repertorio a partir de los años 60, pues es otra forma de entender el trabajo musical. Es una manera de seguir trabajando en la música, en el aspecto armónico, arreglístico, orquestador, te diría, de la música. Tocar con 3 tipos que tocan muy bien la guitarra criolla, el mismo instrumento, ¿viste? Son 18 cuerdas sonando a la vez, en las cuales estamos definiendo cada una de esas notas. Entonces hay un trabajo con la música que yo disfruto muchísimo en general. Y que por ahí, al momento de armar un grupo eléctrico y ver a dónde vamos a tocar y todo, se diluye. Uno está más preocupado por otras cosas. Está muy preocupado por los cables, está muy preocupado por pasar el rider, está como un montón de cosas que te distraen, ¿viste? Y la vida me ha traído en este momento a este lugar. Seguramente hago otra cosa en más adelante, pero ahora me lo estoy disfrutando mucho hace un tiempo. Y creo que la obra de Corsini tiene mucho para decir aún. Yo soy de los que disfrutan, me parece que me vas a entender en esto, de esas obras que quizás han sido un poco calladas, digamos, que no se les da tanta bola, ¿viste? Sí, sí. Entonces lo vivo como una especie de acto de justicia también, como que digo, bueno, está esto acá, ¿viste? Claro. Cuando yo empecé a leer a Pizarnik, que hablábamos antes, en los 80, un poco era esa la sensación.
Digamos, yo la leía porque la nombraba Fernando Noy y dos más, ¿entendés? Fue la primera edición de Corregidor, me acuerdo, Azul Francia. Después, bueno, las obras encuentran su lugar, digamos. Hoy nadie duda del lugar de ella en la poesía. Entonces a mí no me interesa tanto leerla, porque me doy cuenta que me relaciono con esas obras que están ahí como al acecho, esperando ser interpretadas, ¿no? Me acuerdo de esa idea de Ninea Herrero muy fervorosa, siempre de la tradición, el pasado, está esperando por nosotros. Bueno, yo siento que está esperando y por eso leí La mano a Corsini, para caminar juntos. Qué lindo, qué grande. Bueno, lean a Pablo Dacal, escuchen a Pablo Dacal, vayan a ver sobre todo a Pablo Dacal. Tenemos un fibrón para que nos firmes la pared que quieras, que te pinte, que te seduzca, para que dejes tu sello también acá. Dale. Y quería cerrar con una pregunta, quizás es para extenderse, pero quiero cerrar ahí brevemente, porque hay algo que también me gusta mucho de los artistas como vos, es que pareciera que tienen adentro de sus obras, su forma de moverse, incluso sus discursos, cosas de otras épocas, ¿no? Como como si fueses alguien traído de otra época para dialogar con este momento histórico puntual. Como siempre, es difícil el presente, pero ¿cómo te llevas vos con esta época por el tipo de artista que sos, el tipo de arte que construís y el tipo de obra que tenés a tus espaldas, ¿no? ¿Te gusta, te seduce? Obviamente no podemos escapar a esta época, pero a veces podemos pelearnos más, menos, aceptar menos. ¿Qué onda con eso, Pablo? Y bueno, claro, es un diálogo conflictivo que tengo hace 47 años. Claro, siempre. Sí. En realidad hay muchas cosas que no me gustan. Eso es lo que me pasa. Digamos, entonces siempre he mirado con mucha atención a los años 60, a los años 20, al siglo XIX. Claro. ¿No? Son como ahí momentos, y a los 40 también, qué sé yo, a 20 años ahí va pasando algo. Los 80 los viví, pero bueno, hace un tiempo me di cuenta que, como dijiste al final de tu pregunta, no es algo a lo que podamos escaparle. Entonces no podemos vivir peleados con el presente. Entonces a partir de ahí empecé a abrazarlo y me di cuenta que el presente, esta época, sí lo que nos da es esa posibilidad radicante de leer el pasado continuamente, de movernos por el eje espacio-tiempo de una manera nueva. Porque es verdad que nunca antes como ahora pudimos movernos tan rápido en el espacio e inclusive en el tiempo, conocer cosas tan lejanas. Entonces me lo estoy aprovechando, estoy viendo cómo es tener a la humanidad y al mundo entero en la palma de mi mano. Ya veré. Mil gracias, Pablo. Te admiro, aguante, un placerazo que estuviste Muchas con gracias. nosotros. De verdad, es un placer conversar con vos siempre, así que siga por mucho tiempo. Gracias. Bueno, esto fue El vuelo del tigre, lujazo el programa de hoy, así que muchísimas gracias. Nos vemos en algún otro momento. Suerte con todo. Gracias.